Bueno, vamos a dar comienzo a un nuevo webinar de Value junto con Banco Base. Así que primero, bienvenidos a todos. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes toda la información que tenemos. Eh, bueno, algunos lo saben, otros no. Value somos una plataforma, ¿no?, de pagos internacionales, ¿no? Somos eh, una solución, ¿no?, para las empresas que quieren o que necesitan realizar pagos internacionales, pactar compra-venta de divisas, enviar y recibir. Entonces nosotros contamos con el respaldo de Banco Base. Banco Base es quien respalda todas las operaciones. Las cuentas bancarias que nosotros abrimos son en Banco Base. Entonces, en ese sentido, trabajamos muy de la mano. Eh, y bueno, por otro lado, en esa línea, con Hernán, que es parte del equipo de análisis económico de Banco Base, pensamos en este webinar ya para septiembre, para lo que queda del resto del año. Creemos que hay mucha información valiosa que puede aportarles valor y que puede llegar a ayudarlos a tomar mejores decisiones. Así que la idea es que lo escuchemos. Y si tenemos preguntas para hacerles, hay un recuadro debajo que dice preguntas y respuestas o QA, depende en qué idioma lo tengan. Pueden ir plasmando sus preguntas ahí y luego al finalizar el webinar, Hernán va a estar respondiendo una a una y despejando todas sus dudas. Así que bueno, Hernán, un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, muy buenos días a todos y pues también muchas gracias por invitarme. Estoy a la orden para responder todas sus preguntas que como ya dijeron, pues aquí en el QIA las pueden dejar. Pues sin más que decir, les voy a compartir la pantalla para ahora sí comenzar con la presentación. Mm, Ok, aquí ya se está compartiendo y ya se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, pues sin más que decir, comenzamos con las perspectivas económicas hacia el cierre de 2025. Pues bueno, vamos a arrancar con Estados Unidos, que ahorita, pues bueno, la economía de Estados Unidos y la economía internacional está en un contexto de qué va a pasar con los aranceles, cuál va a ser el siguiente movimiento con Trump y pues básicamente esto cómo me va a afectar a mi empresa y a mis operaciones, ¿no? Voy a tener que pagar más, me van a seguir comprando, ¿qué va a suceder? Pues bueno, entonces, primero es importante un poco de contexto, sobre todo de qué está pasando en Estados Unidos en cuanto del PIB. Pues bueno, se acaban de actualizar lo que fue la semana pasada y en el segundo trimestre el PIB de Estados Unidos registró un crecimiento trimestral anualizado de 3,29% y se revisó al alza desde el 2,97% reportado preliminarmente. Este crecimiento es positivo, pues se podría decir que sí, porque básicamente lo que la tasa trimestral anualizada te quiere decir es que si Estados Unidos busca un crecimiento de 2% durante todo el año, pues que en este trimestre haya crecido por encima del 2% es una buena señal. Ahora, a tasa anual, que significa comparar el crecimiento de este trimestre con respecto al mismo periodo, pero el año pasado, pues bueno, sí, la actividad económica de Estados Unidos, pues bueno, registró un crecimiento de 2,07%, que es positivo, es por encima del 2%, es una buena tasa. Sin embargo, pues sí muestra una desaceleración con respecto al observado el año pasado, en el mismo periodo, que fue de 3,04%, como lo podemos ver en la gráfica. Ahora, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Pues bueno, en primera instancia se puede decir que es bueno, pero es importante ver de dónde está viniendo este crecimiento, qué lo está impulsando. Entonces, pues bueno, ahora sí, pues este crecimiento sí, en general se puede interpretar como positivo, pero al analizar el desglose y la carnita más hacia adelante, pues se puede ver que el crecimiento vino prácticamente casi en su totalidad de las exportaciones netas, que tuvieron una contribución porcentual en puntos porcentuales de 4,95%. ¿Y a qué se debió? A que, pues bueno, las importaciones mostraron un alto crecimiento. ¿Y de dónde vino? Pues bueno,
de los aranceles de Donald Trump en anticipación a su entrada en vigor, mientras que el consumo, pues bueno, registró una débil contribución al crecimiento económico. Entonces, pues bueno, se podría decir que la economía va bien, pero no por una demanda interna, no por un consumo sólido, porque la gente está yendo a gastar a las calles, a los centros comerciales o en diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, el crecimiento definitivamente podría mejorar y también hay que resaltar cómo la inversión bruta, cayó, sobre todo la que es no en estructuras, o sea, se puede ver cómo la inversión cayó en estructuras, lo que pues en el largo plazo no es positivo, pues la inversión es lo que incentiva el crecimiento a largo plazo. También, pues bueno, los inventarios cayeron, lo que significa que, pues bueno, las empresas sacaron todo lo que tenían ahí acumulado y fue lo que se vendió y contribuyó al crecimiento económico. Retomando el consumo que se encuentra débil, ¿por qué esto es un problema hacia adelante para Estados Unidos? Pues bueno, porque la gente ya no tiene tanto espacio para gastar y si vemos la tasa de morosidad por tipo de crédito, pues bueno, está incrementándose y en niveles no vistos desde hace años, empezando por los morosos graves, es decir, los que tienen más de 90 días sin pagar sus créditos, su tarjeta de crédito, pues bueno, ya es la tasa de 3,04% y es la más alta desde el primer trimestre del 2020. ¿Qué sucedió en el primer trimestre del 2020? Pues bueno, fue cuando llegaba la pandemia. En marzo fue cuando empezaron los encierros acá, en Estados Unidos y en México. Entonces, pues bueno, más o menos la gente está dejando de pagar como al inicio de de la pandemia, cuando hubo un declive fuerte en la actividad económica. Ahora, ¿qué también preocupa? Bueno, las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Pues porque las tarjetas de crédito son pues parte del gasto diario de las personas. O sea, tú sales a un restaurante, tú vas al cine, tú compras algo y es regular, es parte de tu gasto del día a día, usar la tarjeta de crédito y bueno, la tasa de morosidad es del 12,27%, la más alta desde el primer trimestre del 2011 sin contar el primer trimestre del 2025 que pues bueno, ¿qué significa? Que pues la gente ya no tiene dinero ahora sí disponible para pagar su gasto del día a día. Se están empezando a acabar esos ahorros, el salario está empezando a ser insuficiente, entonces pues bueno, hoy simplemente la gente tiene cautela, entonces ya no están yendo a gastar y pues esto pega en la actividad económica, ¿no? Ahora, en este sentido, para Estados Unidos, tenemos una expectativa de crecimiento económico, una expectativa central de 1,69% anual para este año, aunque si Trump se vuelve loco y empieza a imponer aranceles o a cobrarlos al pie de la letra o a agarrar una postura comercial más proteccionista, pues bueno, el crecimiento sería menor de 1,54% y asumiendo que Trump se modera, lo logran convencer de, llegar a acuerdos comerciales, que no hay aranceles para ciertas cosas o que con ciertos países diga, ¿sabes qué? La tasa arancelaria va a bajar, pues bueno, el crecimiento podría ser superior de 2,02% anual en este 2025. Ahora, aquí un tema toral que está ahorita el mercado muy al pendiente en Estados Unidos es la inflación. ¿Qué está pasando con la inflación de Estados Unidos? Pues como podemos ver en esta primera gráfica, ya hubo una desaceleración muy importante desde ese casi 9% que se alcanzó en el 2022 hasta ahora sí más o menos el componente general a 2,7% anual en su dato más reciente que es a julio del 2025, ¿no? Este 2,70 ya está cerca del objetivo de la Fed, mientras que la inflación subyacente, que es la que excluye los elementos más volátiles, también ha mostrado su desaceleración, pues bueno, esto continúa en 3,06%. Y bueno, tú dirás, ok, esto es bueno, esto es malo, pues la Fed tiene un objetivo del 2%. Entonces, la inflación sí, ya está muy cerca de este objetivo, pero todavía le falta. Y el problema es que todavía hay riesgos, particularmente al interior de la inflación de mercancías,
que bueno, después de estar en terreno negativo durante casi un año, un poquito más de un año, pues bueno, comienza a repuntar y ya está regresando a los crecimientos observados más o menos durante el 2023. Pues bueno, de no ser controlada esta inflación, pues bueno, tanto la inflación general como la subyacente, pues podrían volver a repuntar, lo que dificultaría todavía más que la inflación regrese o se mantenga cerca de este objetivo puntual del 2%. Ahora, ¿cuál es el problema con que la inflación se mantenga elevada? Es que, pues bueno, si no se acerca más al 2% y envía señales de que va a empezar a acelerarse, pues la Fed no va a recortar sus tasas de interés. Hay más riesgos para la inflación y el más importante y el que está evaluando el Banco Central de Estados Unidos es el impacto que va a tener los aranceles sobre las mercancías en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un arancel es como un impuesto, donde si tú vendes en Estados Unidos, pero lo que vendes, pues lo traes del otro lado, el gobierno te dice, ah, tú quieres importar de China, de México, de Europa, bueno, me vas a tener que pagar un impuesto de tanto sobre el valor de tu producto a mí. ¿Qué implica esto? Que pues si a mí como vendedor me sale más caro traerlo, lo voy a vender más caro a los consumidores. Y eso es lo que produce pues básicamente la inflación, que es el aumento de precios, ¿no? Si esto se materializa, pues la Fed va a ser más, o sea, se va a mantener restrictiva, lo que va a reducir la probabilidad de recortes o de más recortes en su tasa. Ahorita es muy pronto para ya evaluar el impacto directo de los aranceles, entonces la Fed por eso tiene una postura cautelosa. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan los mercados? ¿Qué está sucediendo en la Fed? Pues bueno, el mercado ahorita espera que la Fed realice dos recortes de 25 puntos base en su tasa de interés para llevarla a 4,50%, que es el rango superior a un rango de 4,25 o 4,50, al cierre del año, ¿no? Se espera que el primer recorte se realice en su siguiente Junta de Política Monetaria, que es el 17 de septiembre. Ya estamos a prácticamente 15 días de esa junta y bueno, hay ciertos aspectos al interior que dan a entender que ya va a haber un recorte, sobre todo los comentarios más recientes del presidente Jerome Powell, quien dijo que pues bueno, la inflación ahí va y el mercado laboral también se está enfriando, ¿no? Ahora, también hay ciertos temores en cuanto a la Fed, pues Donald Trump ha estado atacando, atacando y atacando y atacando, lo que pues ejerce esa cierta presión para que la Fed recorte y aunque han dicho que, o sea, la Fed es autónoma y es independiente, pues estos ataques de Trump ya han escalado con amenazas y lo más reciente que fue la carta que publicó en su red social diciendo que destituyó a Lisa Cook, una gobernadora por un presunto fraude. Y aunque esto no se ha materializado, pues es un foco de alerta y de riesgo porque, pues bueno, de materializarse sentaría un precedente de que el presidente de cierta manera puede lograr destituir a miembros y pues nominar a gente que busque adoptar una política monetaria más acorde a lo que el presidente busca, ¿no? Lo que, pues bueno, a final de cuentas, pues comprometería la credibilidad sobre la Fed, sobre su autonomía y pues bueno, podría llevar a un desanclaje de las expectativas de inflación y pues bueno, de cierto modo esto presionaría para que la tasa también se mantenga elevada, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente en Estados Unidos y dicho esto, ¿quiénes son los candidatos para ser el próximo presidente de la Fed? Pues bueno, destacan de todos los que están el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, así como diferentes miembros que son gobernadores de la Fed actualmente, como Christopher Waller, Philip Jefferson, Michelle Bowman y Lori Logan. ¿Cuál es el problema de que haya gobernadores actuales de la Fed como candidatos a ser presidentes? Es que esto pues es como un incentivo perverso, ¿no? A donde yo te digo, oye, pues podría ser presidente, subir de puesto, pues tú estarías más, tendrías una disposición más alta a recortar la tasa, ¿no? Y si eres una persona de influencia al interior, pues de la Fed, pues también esa influencia puede brillar a que más miembros como muestra de respaldo, pues también recorten la tasa, ¿no? O voten a favor de recortar la tasa comprometiendo, como ya dije, la autonomía y credibilidad del Banco Central.
Ahora sí, este contexto es importante para poder ver qué está sucediendo en México. ¿Por qué? Pues México prácticamente es es el principal socio de Estados Unidos y como muchos dicen, si a Estados Unidos le da influenza, pues a México le da pulmonía. Entonces, ahorita para resumir qué está sucediendo en México en una pequeña y sola frase sería, México no está en recesión, pero eso no implica que la economía va bien. Básicamente, sí, sí hay crecimiento en México, sí hay actividad económica, o sea, se está moviendo todo bien, pero básicamente está sostenido con pincitas. O sea, cualquier ventisca, cualquier soplo, pues podría llevar a un derrumbe de este crecimiento económico. En el segundo trimestre, pues el crecimiento trimestral fue de 0,64%, acelerándose con respecto al periodo inmediato anterior, el primer trimestre del 2025. A tasa anual, pues bueno, a tasa anual el PIB de México sí se ha acelerado por segundo trimestre consecutivo y registra su tasa de crecimiento más alta desde el segundo trimestre del 2000, perdón, desde el primer trimestre del 2024. Entonces, pues bueno, se podría decir que la actividad económica en México pues cada vez es más dinámica y va mejor, pero pues sí se observa una fuerte desaceleración con respecto a pues bueno, el cierre del 2023 y pues el primer trimestre, segundo trimestre del 2024, ¿no? Ahora, ¿qué se espera para México? Pues en un escenario central se espera un bajo crecimiento económico de 0,43% durante todo el año del 2025, hacia un escenario más pesimista, en donde, pues bueno, en Estados Unidos hay una desaceleración económica y los aranceles de Trump tienen un impacto más profundo sobre las exportaciones de México, pues habría un crecimiento casi nulo de 0,11% en este año. Mientras que, pues, si con Trump se llegan a acuerdos comerciales, más sólidos, las tasas arancelarias son como más preferenciales para México y México se logra posicionar sobre otros países, pues bueno, podría haber un crecimiento un poco más sólido por encima del 1%, ¿no? Pero este escenario optimista, pues la verdad es que no es lo más probable que suceda. Ahora, pasando a la inflación en México, que también es un tema clave. ¿Qué está sucediendo? Pues bueno, la inflación al consumidor ya se ubica por debajo del 4% por segundo mes consecutivo. Ahorita a la primera quincena de agosto, que es el dato más reciente, a tasa anual la inflación se ubicó en 3,49%. Hernán, ¿esto es positivo? Pues bueno, en parte viendo nada más ese dato, sino por el hecho de que ya está dentro del objetivo de Banjico, que es del 3% más o menos un punto porcentual. Entonces, sí, pues viendo ese dato aislado sí es positivo, pero si tú escarbas en la inflación y ves la foto más grande, pues no, la inflación no es del todo positivo. ¿Por qué? Porque estas presiones a la baja vienen del componente no subyacente. Básicamente, el no subyacente es el que está arrastrando a la baja la inflación con solamente un crecimiento, ubicándose solamente una tasa anual de 1,1% anual en la primera quincena de agosto. La inflación subyacente, pues hay que recordar, es la que tiene los componentes más volátiles, como los alimentos y los energéticos. Entonces, ¿qué pasa? Pues si de repente los precios de los energéticos se disparan porque la guerra en Ucrania se intensifica, pues bueno, tu inflación va a repuntar. Si llega a haber sequías fuertes que le peguen a los productos agrícolas, pues bueno, la inflación no subyacente va a repuntar de volada, lo que va a llevar también a un repunte del componente general, llevando a la inflación nuevamente por encima del objetivo de Banxico. Entonces, pues bueno, este es el principal riesgo y la inflación subyacente, que es la que excluye los elementos más volátiles y determina la inflación en el largo plazo, pues aún se mantiene por encima del 4% y si vemos los resultados prácticamente a lo largo del año, pues esta inflación muestra una tendencia al alza. Entonces, esta tendencia al alza limita el declive de la inflación general. Mientras que lo que si llega a haber una combinación de un repunte con el componente no subyacente,
pues bueno, los precios en México nuevamente se acelerarían significativamente. ¿Qué preocupa? La inflación de inflación de mercancías. Básicamente, la inflación subyacente, está siendo impulsada por las mercancías en general, tanto las alimenticias como las no alimenticias, que como vemos aquí muestran una clara tendencia al alza. Preocupan las mercancías de alimentos. ¿Por qué? Porque ya están por encima del 5% y no hay señales claras de que pues, va a haber una desaceleración de esta inflación. Y las mercancías no alimenticias, si bien ahorita se ubican en niveles relativamente bajos, por debajo del 3%, pues la tendencia es al alza, es decir, se están acelerando los precios de estos productos y pues bueno, todo esto está llevando a un repunte del componente general. En este contexto, ¿qué esperamos para la inflación de México? Pues bueno, como ya mencioné, ahorita estamos por debajo del 4%, pero hacia el cierre del año esperamos que la inflación comience a acelerarse nuevamente, impulsada como por el componente no subyacente, o sea, esta tendencia a la baja o de desaceleración al componente no subyacente es momentánea y probablemente para este cierre del año va a seguir acelerándose, lo que va a llevar a la inflación anual al cierre del año a 4,1%. Este, y bueno, ¿qué está pasando? Pues bueno, también, como ya vimos, la inflación va al alza y las remesas pues están cayendo. Las remesas ahorita es un componente importantísimo, sobre el consumo de México. Si bien no son logro de la economía mexicana per se, pues es de gente que salió del país, se fue en su mayoría a Estados Unidos y envía dinero a sus familiares para que puedan sostener su consumo. Pues, ¿qué está sucediendo? La cantidad de dinero que están enviando los residentes en el exterior a México para que su familia consuma cada vez es menor. Si el año pasado, en junio, te mandaban 100 pesos, pues bueno, ahorita nada más te están mandando poquito menos de 85 pesos, ¿no? Entonces, pues bueno, aparte que cada vez tienes menos dinero para gastar, los precios en México, pues bueno, está el riesgo de que sigan subiendo, lo que le impacta al consumo, ¿no? Y también, pues bueno, el número de operaciones de remesas está disminuyendo. Es decir, si ayer 100,000 familias recibieron remesas, pues bueno, ahorita pues ya son menos la cantidad que está recibiéndola o la frecuencia con la que se está enviando el dinero cada vez es menor. ¿Qué indica esto? Dos cosas. Uno, lo que ya mencionamos en Estados Unidos, de que el mercado laboral se está enfriando, de que hay cautela, de que ahorita está todo más calmado y de que aquí en México, pues bueno, llega menos dinero para que la gente pueda gastar. Y luego, a esto se le suma la apreciación del peso. Las remesas se envían en dólares. Entonces, si el peso se empieza a apreciar, pues básicamente a la hora de tú convertir esos dólares a pesos, pues es menor la cantidad y pues bueno, tienes ahora todavía menos dinero en pesos para gastar. Y pues bueno, a junio del 2025, que es el dato más reciente para el que hay, pues las remesas han perdido también un poder adquisitivo del 16,09% con respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, el ingreso por remesas pues, está cayendo. Y ahora, ¿qué está pasando en el mercado laboral de México? Ok, ya me dijiste, Hernán, lo que yo recibo dinero de otras fuentes, pues va mal, pero ¿qué onda con mi salario? ¿Cómo me está yendo? Pues bueno, ahí va. Como podemos ver, los puestos afiliados al IMSS, a junio del 2025 muestran una caída, 3 meses consecutivos de caída, es decir, pues cada vez hay menos gente trabajando o por lo menos en el sector formal. ¿Qué significa esto? Pues básicamente en el sector formal la gente que cuenta con estas prestaciones de cuotas al IMSS, fondo de ahorro, Infonavit, pues cada vez es menos, ¿no? Lo que podría dar a entender que pues hay menos gente trabajando. Y ahora, si tú te vas al dato de julio, pues se muestra un crecimiento de 1,200,000 puestos, tantito más. ¿Y por qué? Porque después de 3 meses de caídas hubo un repunte masivo general, Hernán. Entonces, ¿esto es bueno? ¿A julio se está recuperando el empleo? No, esto es un efecto
de trabajos que ya existen y que estaban en el sector informal, es un desplazamiento al sector formal. Entonces, no son trabajos nuevos. Oye, ¿y de dónde viene este desplazamiento? Pues bueno, con esta nueva reforma que se acaba de aplicar, de que aquellos que trabajan en Uber, como Rapis, y dentro de estas plataformas electrónicas que como que son un tipo de servicio, pero que no tenías un seguro, pues bueno, ahora tienes que ser contratado bajo el IMSS y se dio este desplazamiento, ¿no? O sea, si tú eras Uber el mes pasado y trabajabas y generabas dinero, pues antes no estabas en el IMSS y ahora sí lo estás. Entonces, básicamente, pues bueno, tú ya trabajabas y sigues trabajando, no son empleos nuevos. ¿Ok? Y ahora, variación anual de patrones en el IMSS. O sea, ya vimos que el empleo en el IMSS está cayendo, el empleo formal, y pues bueno, también los patrones afiliados al IMSS, lo que es consistente con una reducción de lo que es el empleo en el sector formal, porque menos empleados implica pues menores patrones y al haber consistencia es un sí, sí está habiendo una eliminación de mercado laboral formal. ¿Y cuál es el impacto de esto? Pues ahora sí se va al consumo privado, en donde pues bueno, la gente, ya sea que está dejando de trabajar o más bien se está desplazando al sector informal, pues bueno, también tiene menores posibilidades de consumir en el largo plazo, lo que ahorita pues bueno, no se observa del todo, pero vemos un consumo débil que en el primer trimestre del 2025 creció básicamente nada, 0,04% trimestral, y en el segundo trimestre del 2025 solamente 0,55%. ¿Cuál es el problema de esto? Estamos analizando los datos a tasa trimestral. Es decir, que, o sea, en el cuarto trimestre cayó. Y luego en el primer trimestre con respecto al cuarto, básicamente no hubo cambio, o sea, se quedó en el mismo nivel. Y ahora sí, hasta el segundo trimestre hubo un ligero repunte, pero este repunte no se debe a una sólida actividad económica, sino a una baja base de comparación. Ahora, ya vimos el consumo que viene derivado tanto del empleo como de la inflación. ¿Qué está pasando con la inversión? Pues la inversión bruta en capital fijo tampoco está mostrando un buen desempeño. Lleva más de 5 meses de caídas consecutivas y no se ve que pueda haber un cambio de tendencia. Y hay que recordar que la inversión bruta, es la que de capital fijo, es la que determina el crecimiento de largo plazo, porque entre más inviertas, pues significa que quieres aumentar tus operaciones, tu capacidad productiva, tu infraestructura y lo necesario para operar, y ahorita no se está realizando nada de esos movimientos por parte de las empresas. Lo mismo se ve en la construcción, que del sector privado, pues básicamente está estancada, o sea, no está creciendo, se encuentra sin cambios casi casi, creciendo solamente 0,11% anual en su periodo más reciente, y la del sector público, pues bueno, muestra un desplome significativo, en donde el dato más reciente mostró una contracción del 42%. Y es importante resaltar que la inversión del sector público es la que respalda la del sector privado, ¿no? Ok, si tú, sector público, pues estás construyendo aquí una escuela, pues bueno, pues ahí yo puedo poner aquí una empresa acá y que mis trabajadores sean cercanos al área y que dejen sus niños por ahí al colegio. Por eso tienen que ir, acompañadas, y al no haber este acompañamiento, pues bueno, es más difícil para el sector privado también seguir construyendo. ¿Por qué se está desplomando la inversión del sector público? Básicamente porque ya se acabaron los gastos en las mega obras del gobierno federal, como el Tren Maya, el aeropuerto, las refinerías, que a pesar de que fueron gastos elevadísimos e impresionantes, no generan una derrama económica en el largo plazo. Entonces también es importante que la construcción del sector público sea eficiente y sea bien focalizada. Por ejemplo, la del Tren Maya, que pues básicamente está registrando pérdidas, casi no mueve pasajeros, pues no hay incentivos para que el sector privado realice construcciones alrededor de esa área, ¿no? Y pues bueno, no se generan nuevos empleos y no hay una derrama económica sostenida. Ahora, después de ver todo este gasto en construcción que estuvo ejerciendo el gobierno durante un poco más de un año, ¿qué pasa?
pues las finanzas públicas se comprometen bastantes, ¿no? Básicamente el gobierno se tuvo que endeudar para solventar estos gastos impresionantes de mega obras y pues bueno, para este año pues el presupuesto de gasto es muy limitado y probablemente el de siguiente año también va a ser, donde destacan pues bueno, la caída del gasto en capital y de inversión física, que ya lo vimos, aquí está incluido el gasto público en construcción, como ya lo mencioné. Y bueno, pues si ya construyeron este año, pues este año ahora sí ni le muevas, casi ni gastes en esto. Y pues bueno, no se generan mayores ingresos porque las obras que construyeron anteriormente, pues como ya dije, no generan una derrama económica muy, muy alta. Y pues bueno, ¿cuál es el problema de endeudarte? Como gobierno, es que aparte parte de tus ingresos no solamente se van a los otros gastos perdón, que tus ingresos se van a los gastos que ya tienes, sino que también se van a gastos pendientes como es el costo financiero de la deuda, en el que pues bueno, aparte de que ya se está gastando, se está reduciendo el gasto, en inversión, el gasto corriente, pues bueno, el costo financiero que es básicamente para pagar lo que pediste prestado para poderte endeudar, pues sigue creciendo y pues bueno, tienes que destinar más parte de tus recursos a esta parte, lo que te deja sin mucho margen de maniobra para lo demás. Ahora ya mencionamos que el consumo está débil por dos razones, ¿no? Por menores remesas y pues porque está habiendo un desplazamiento del sector formal al sector informal. Ahora, ¿qué más pasa? Pues bueno, una parte importante también del ingreso de los consumidores, pues es la parte de subsidios y transferencias debido a estos programas, pues para los adultos mayores, para la gente que trabaja y estudia y demás, perdón, que no trabaja y que no estudia y demás, pues bueno, estos ingresos como vemos también están cayendo y están por debajo del programa. Entonces, tu ingreso por salario está bajando, tu ingreso por transferencias está bajando y tu ingreso por remesa está bajando. Pues bueno, es muy difícil sostener el consumo de esta manera. Ahora sí, ya hablando un poco de todo lo que engloba la actividad económica, ahora sí viene lo que yo creo que muchos quieren escuchar, el tipo de cambio. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se encuentra? ¿Y qué se espera hacia el siguiente año? Pues mira, en lo que va del año, el tipo de cambio claramente muestra una tendencia a la baja, en donde el peso se ha apreciado y solamente en pequeños momentos ha mostrado cierta volatilidad o repuntes, ¿no? ¿Qué está propiciando esta apreciación? Pues una muy buena parte proviene de la debilidad del dólar. ¿Por qué? Porque la postura proteccionista de Trump, en donde ha estado imponiendo aranceles a los demás países, pues básicamente han llevado a que los inversores busquen otras divisas para refugiarse y han perdido credibilidad sobre el dólar, lo que lo ha debilitado. El tipo de cambio, pues bueno, esto ha beneficiado al peso. ¿Qué más? Ahorita está la especulación, como ya vimos, y la alta probabilidad de que la Fed va a estar recortando sus tasas de interés, lo que también va a ser benéfico pues para el peso, que ahorita cotiza cerca del mínimo del año, que es de 18.51 pesos por dólar. Ahorita está cotizando en más o menos, está en un nivel consolidado de entre 18.60 y 18.70 pesos por dólar y lo más probable es que hacia el resto del año se mantenga en esos niveles. Pero, por ejemplo, para septiembre es importante recordar que por efectos de estacionalidad se deprecia. De hecho, ya al cierre del año, estacionalmente el tipo de cambio se deprecia y lo más probable es que si mantiene esta estacionalidad, pues el tipo de cambio podría cerrar el año cotizando en alrededor de los 18.90, 19 pesos por dólar, un poco por encima. Pero pues como ya vimos, las presiones sobre el dólar a la baja están fortaleciéndose, lo que pues bueno, podría mantener el tipo de cambio en alrededor de este nivel de consolidación, de 18.60, 65 a 18.80 pesos por dólar. Es decir, sí, el precio podría mostrar una depreciación moderada al cierre del año, pero pues sí hay factores que lo van a mantener estable. También es importante ver cómo se termina de desenvolver
las tensiones geopolíticas globales que pueden ocasionar episodios de volatilidad momentáneos sobre el tipo de cambio. Ahora, ¿qué podría pegarle al tipo de cambio? O sea, para que haya un disparo, pues bueno, ahorita Donald Trump, si bien en México hay aranceles para diversos productos, por ejemplo, el acero, el aluminio y la industria automotriz, que están del 25 al 50%. Estos aranceles, esos son sectoriales y están focalizados y se están cobrando casi casi al pie de la letra, es decir, se está aplicando la tasa arancelaria. Sin embargo, para el resto de los productos, básicamente la condición con México es, si se mandan a Estados Unidos a través del TEMEC, es decir, cumpliendo como con las reglas de origen y contenido nacional, no se está cobrando arancel. Pero si no se exportan a través del TEMEC, México está pagando arancel. Pero si tú te metes a los datos, básicamente, solamente el 14% de las importaciones de México están pagando arancel. Un nivel muy bajo. ¿A qué voy con esto? Básicamente el comercio entre México y Estados Unidos continúa casi casi libre del arancel, a excepción de los aranceles focalizados que ya mencioné. Entonces, asumiendo que Trump se vuelve loco y comienza a cobrar los aranceles al pie de la letra de un día para otro, ahí es donde sí veríamos que el tipo de cambio podría depreciarse abruptamente. ¿Por qué? Porque esto se vería reflejado en la actividad económica de volada, lo que pues llevaría a una mayor aversión al riesgo, llevando al tipo de cambio por encima de los 19.50 pesos por dólar. Y bueno, ya para cerrar, pues en este tema del comercio, que pues bueno, es una oportunidad para México porque tiene la ventaja del Tratado de Libre Comercio, mientras que los aranceles sectoriales se están cobrando al parejo para todos los demás países. Entonces México tiene una ventaja sobre casi casi el resto del mundo. Pues México se ubica en la posición 27 de los 35 países que más con el arancel más bajo por parte de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, aquí como podemos ver, lo que es el hierro, el acero y el aluminio, sí están pagando un arancel alto, pero si tú te vas a ver las exportaciones de México por rubro, pues bueno, también hay una fuerte oportunidad de crecimiento, siendo el capítulo número 84 de reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos, que básicamente muestra una variación del 45% anual, con respecto a las importaciones a las exportaciones hacia Estados Unidos del 2024, y el arancel cobrado es muy bajo, es del 2.84%. Y si ustedes se preguntan, ay, pero México produce reactores nucleares y máquinas, no, el tema es que adentro de este capítulo, pues bueno, se encuentran los componentes básicamente de computadoras, y artículos de computadoras como la parte del teclado, la cámara, que sí, el esqueleto y todo lo demás. Entonces, pues este, aquí hay una oportunidad para México, este, para, para aprovechar estos temas, para posicionarse como un socio clave de Estados Unidos en el tema del armazón de computadoras. Pero para eso hay que realizar la inversión pública y privada necesaria. Y ya nada más para cerrar, pues bueno, otro tema que podría afectar el tipo de cambio es que México tenga una relación comercial con China muy, más entrelazada. Como podemos ver, las importaciones desde China como proporción de las importaciones totales están creciendo significativamente, mientras que las de Estados Unidos han tendido a la baja, considerablemente. Entonces, este es un foco de alerta al que el gobierno de Trump podría poner atención, y en caso de que lo considere, imponer los aranceles necesarios para orillar a México a dejar esta relación comercial con China y focalizarse con Estados Unidos. Esto también sería un foco de volatilidad para el tipo de cambio. Pues muchas gracias por su atención, por escucharme, y bueno, podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. Excelente, Hernán, muchísimas gracias. Súper claro y información muy valiosa.
Bueno, vamos a dar 1 o 2 minutos, como bien decía Hernán, para que puedan cargar sus preguntas y, y ahí procedemos a responderlas. Si quieres, Hernán, podemos ir respondiendo una pregunta que se habían dejado. No sé si Sí, ya- la pregunta es, ¿hay algún dato de consumo B2B de servicios equivalente al consumo privado? Pues sí, para México o para Estados Unidos, supongo que para México, pues como ya vimos, déjenme encuentro aquí la diapositiva. Está aquí, pues bueno, básicamente el consumo privado de México, como ya mencioné, se encuentra débil. El dato puede ser engañoso porque ves que está creciendo, pero pues básicamente es débil porque proviene de una baja base comparativa y esto se está debiendo al deterioro que hay tanto en el empleo como en las diferentes fuentes de ingreso de los consumidores mexicanos a través de transferencias del gobierno federal, así como por el concepto de remesas. Este, Aquí hay otra pregunta que dice, quisiera conocer su opinión en relación al surgimiento de otras monedas diferentes al dólar norteamericano como medios de cambio en el comercio internacional. ¿Cuál es la tendencia y el pronóstico? Ok, pues bueno, básicamente, últimamente sí ha habido mucha especulación en torno a otras monedas, sobre todo con el surgimiento de este grupo que es como el BRICS, que busca reducir su dependencia del uso del dólar, pero la verdad es que de momento es muy difícil, que haya un cambio hacia otro uso de moneda como generalizada. Este... El dólar va a seguir siendo básicamente la moneda dominante de los siguientes años y en la que se van a mantener las operaciones, pero sí es probable que al menos algunos otros países seccionados, como lo que es China, Brasil, Rusia, India, que son estos miembros del BRICS, sí busquen otras alternativas y fomentar su propia moneda. Yo creería que particularmente China va a impulsar el uso de su propia moneda, que es el yuan, en los siguientes años, buscando disminuir esta dependencia del dólar, pero en un aspecto global, el dólar va a seguir siendo la principal moneda de cambio o de referencia para las transacciones. Y ya hay más preguntas. ¿Se ve algún tipo de panorama en cuestión de aranceles que afecte a servicios, ejemplo, líneas aéreas? Bueno, pues algún tipo de arancel en cuestión, a las aerolíneas aéreas. No sé si un arancel particularmente por llamarlo así, pero sí hay como últimamente ha habido ciertas sanciones que Estados Unidos o como quejas en cuanto a las aerolíneas aéreas en México y al manejo y funcionamiento, sobre todo como la calificación de aerolíneas de México, que podrían llevar a un cuestionamiento, digo, algún tipo de sanciones. Pero como tal, algún ataque directo en cuanto a aranceles como ha sido Trump, o sea, durante este año, de momento no. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿qué tanto está creciendo el Bitcoin como medio de ahorro y de intercambio comercial? Pues el Bitcoin es una divisa, un medio de cambio complicado, la verdad. Ahorita muchas veces se usa como una inversión especulativa debido a su alta volatilidad, pero esta misma alta volatilidad es lo que lo hace bastante riesgoso
Sobre todo, es un problema el Bitcoin como, o sea, más que nada como intercambio comercial. Se usa más como inversión de alto riesgo, pero intercambio comercial es muy difícil porque es muy difícil de rastrear, consume mucha energía y también es muy usado para lavado de dinero. Entonces, mientras no haya estas regulaciones en cuanto al Bitcoin, su crecimiento como intercambio comercial, pues va a ser muy complicado, ¿no? Y hay otra pregunta. ¿Qué sucedería si Estados Unidos intenta convencer a México de detener importaciones de China y la mercancía ya se encuentra en tránsito en México? Y por otro lado, ¿cómo se verían afectadas las ventas en plataformas como Amazon y Mercado Libre? Pues bueno, si la mercancía ya se encuentra en tránsito, lo más probable es que llegue a México. Igual y podría haber ciertas demoras, pero pues va a llegar a México. Usualmente como Estados Unidos se ha estado manejando, es que estos como intentos de convencimiento más bien son presiones o son ataques en donde si tú no detienes tus importaciones te impongo un arancel o te pongo una sanción o te cierro la frontera o lo que se le venga a la mente en este caso al presidente Trump. Entonces, pero ¿cómo sucede? Sucede de la siguiente manera. Oye, te voy a poner un arancel para que hasta que dejes de comprar de China, pero este arancel va a entrar en vigor dentro de 30 días. Entonces, ¿qué pasa? Pues digo, aunque es un periodo muy limitado, pero tienes ese periodo como para llegar, o sea, o para que México llegue a un acuerdo con Estados Unidos y que sea más gradual, o para que tú como empresa pues te prepares y tengas esos 30 días para que llegue tu mercancía o dejes de comprar o cambies de proveedor, ¿no? Ahora, entonces la mercancía que ya se encuentra en tránsito a México, yo creo que pues ya, o sea, llegaría a México, el problema sería lo subsecuente. Ahora, por otro lado, ¿cómo se verían afectadas las ventas en plataformas como Amazon y Mercado Libre? Pues habría un incremento hay de dos. Habría o un incremento de precios debido a, bueno, a este arancel que se podría imponer, en donde el productor o el vendedor, el retailer o el mayorista traslade este incremento de precios al consumidor o a quien sea que sea su punto de venta. O pues habría escasez, porque también como ya está sucediendo en algunos supers, sobre todo en Estados Unidos, pues se están dejando de abastecer ciertos productos porque pues ya no es rentable, rentable seguirlos comprando del mismo proveedor debido a este arancel, ¿no? Básicamente es de esas dos, o incremento de precios o escasez porque dejan de vender. Y esta era la última pregunta. Al momento no sé si alguien tiene alguna otra. Bueno, parece que estamos, Hernán. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. De vuelta también muchas gracias, Hernán. Como dije antes, la verdad que este tipo de información es muy valiosa y para Value también es muy importante poder acercar esto a todos nuestros clientes y no clientes y como decía antes, ayudarlos también a tomar mejores decisiones. Así que bueno, espero que les haya servido. Nos vemos el próximo Q, que también vamos a tener otro webinar. Y espero que puedan responder todos la encuesta que les vamos a enviar para poder moldear mejor los contenidos y siempre aportarles valor. Así que muy buena tarde para todos.